empezar, darle las gracias a las personas que escuchan y ven Inversión Alternativa Podcast, que es donde desglosamos el universo de fondos de capital alternativo para el mercado hispanohablante. Siempre lo hacemos de una mano de un experto, y antes de presentar al experto del podcast de hoy, quería agradecer a Dili por patrocinar el podcast, ¿no? Y Dili es la plataforma digital de compraventa de empresas. Entonces, oye, gracias a Gerard, que está acá con nosotros hoy, y al equipo de marketing de Dili por patrocinar este proyecto. Y oye, Gerard, pues tú eres el CEO de Dili, gracias por estar con nosotros y acompañarnos. No, gracias a ti, ya sabes, nos conocemos hace muchos años y siempre es un gusto poder hacer algo contigo desde cualquier sombrero. Súper, tío, muchas gracias. Y nada, como siempre, oye, lo que hacemos es ir un poquito por la carrera. Si hay algo en lo que quieras expandir o en donde yo me equivoque, me paras, ¿no? Y lo comentamos un poquito más. Entonces empezaste en 2016 como analista FIG en Alcano, ¿no? Estuviste ahí 3 años, Ujú, donde fue que te conocí, en Madrid. De ahí pasaste a Nueva York en 2019, que te pasaste como asociado a estrategia en Cover Wallet, ¿no? Una ujú, startup de Iñaki Berenguer que vendió a él, ujú, muy potente. Y en 2021, en mayo, exactamente hace 4 años, fundaste Dili, ¿no? Que era ujú. una idea súper innovadora en ese tiempo. Y en los últimos años, pues ya te has puesto muchos sombreros, has sido business angel de muchas startups. No sé si quieres expandir un poquito en alguna carrera o algo así, pero vamos a entrar en Dili en un segundo. Simplemente si en alguno de los otros puntos quieres expandir o me equivoqué o... Sí, yo creo también siempre he tenido mucha pasión por el mundo financiero. Antes de descubrir el mundo del M&A, traté un poco el mundo del asset management. Cuando estaba en la universidad, desde el asset management me di cuenta que me gustaba analizar compañías, pero más compañías que no solo estuviesen cotizadas, sino porque te dejabas un poco de ver cómo era la estrategia, cómo era la implementación de diferentes factores de crecimiento. Ahí descubrí el mundo del M&A. Empecé a trabajar en KPMG muy brevemente y luego conocí a Jaime Carvajal, que me insistió y que me uniese a Arcano en un equipo nuevo que están creando, que era el de M&A FIC. Con la suerte de haber participado en muchas operaciones de FIC, a pesar de que muchas ya habían sido porque las cajas históricamente habían transaccionado mucho en esta vertical. Y ahí durante este tiempo es donde me doy cuenta de que hay una necesidad para que las pymes que no podían acceder a los servicios de banca de inversión tradicionales pudieran venderse, porque veía o notaba por empresarios que conocía que tenían necesidades de, oye, gracias a mis tomates, ¿no? Mis hijos han podido elegir qué quieren estudiar. Sin embargo, yo no tuve esa elección. Mi padre me dijo, ¿no?, que sería el abuelo de la familia, tienes que venir a la compañía o la empresa familiar, y ahora me encuentro que gracias a la compañía familiar mis hijos han tenido esa elección, ¿no? Y yo les he dado esa elección. Yo he tratado de originar, pero eran muy pequeñas, eran pequeñas relativas a otras que podían pagar el fin mínimo que tienen todos los bancos y todas las casas. Y es cuando pues, me apuntó un poco el germen y el embrión de Dili, pero sin tener ni idea de tecnología. Y tengo la oportunidad de irme a Nueva York, siempre había sido un sueño para mí trabajar en esa ciudad. Y en Cover Wallet, que al final lo que decía es digitalizar la compra de seguros para pymes americanas, pues veo y me exprimo un poco de qué forma la tecnología también puede ayudar a ese tejido productivo en Estados Unidos. Y de alguna manera, con el COVID y previo, o sea, antes del COVID también le empezó a dar la idea de esa idea que tenía que puede hacer la tecnología para servir un segmento a escala. Y el COVID para mí es un detonante. El COVID, aprovecho el COVID para hacer entrevistas a toda la gente que conozco, o mucha gente, hice hasta 300 entrevistas, enseñando un Wow. prototipo que me hizo un diseñador ahí en Nueva York, de plataforma. El feedback era 100% de los que entrevisté fue positivo, y dije, vale, no solo es una idea que creo que está bien, sino que el sector, y te hablo de private equities, search fund en ese momento, gente que había salido del banco a otros bancos, desde Bulge Bracket a boutiques, y me dan cierto positivo, vuelvo y es cuando empezamos Deal con la idea de ser un referente para el mundo pyme, para estandarizar la documentación que para los que estamos en este sector es muy habitual, y anglicismos, tecnicismos y demás, pero para alguien que ha estado toda su vida haciendo tornillería, pues se le puede escapar, ¿no? Y esta persona necesita opcionalidad de conocer diferentes tipos de inversores, y a su vez el inversor, antes de Dili, tenía que conocer a las personas, ¿no?, que estaban en contacto con las empresas de cada polígono de España, cada zonas,
y era muy opaco totalmente, ¿no? Ahora lo que con Dili es, tengo un sitio donde sin conocer a nadie me puedo hablar directamente con el propietario o con el broker, con el asesor que tiene un mandato que tiene algo que me interesa, ¿no? Y es un poco la primera vertical de Dili a la cual hemos estado enfocados, que es un poco la granularidad, es dar a conocer y conectar todos los mundos que participan en un proceso de money, sin nunca querer quitar el espacio de los asesores, que a su vez generan negocio desde Dili. Es decir, de las operaciones que se originan en Dili, siempre hay asesores de due diligence o abogados que asesoran a estas due diligence, cuando una de las partes lo requiere, ¿no? Y la verdad que con la evolución del mercado, que seguramente ahora comentaremos, pues creo que el setear unas buenas bases nos está ayudando o nos ha ayudado y nos ayudará a capturar todas las oportunidades, porque esto es un mercado que cada día es más grande por los temas de relevo generacional. Perdona, que vamos a entrar en detalles en un momentico, ¿no? Pero antes de entrar en esos detalles, esos números y esos volúmenes de transacciones y de empresas que hay en España, quería preguntarte también, ¿cómo crees tú que va a cambiar la industria del M&A y del private equity con toda la tecnología que está llegando, ¿no? Porque tú eres un claro ejemplo de cómo puede cambiarse la originación, ¿no? Mi curro es hablar con gente de M&A, banqueros de inversión y private equity todos los días. Y hay algo que yo tengo claro y es, hay tres fases de la transacción, entre comillas, ¿no? La originación, la ejecución, el cierre, ¿no? Todo el mundo está claro que la originación se puede hacer vía deal, ¿verdad? Eso está clarísimo, es un ejemplo. La ejecución se puede mejorar dramáticamente, ¿no? Porque los procesos son muy tediosos y muy manuales, pero potencialmente el cierre y la negociación del SPA y todo esto es donde potencialmente no se pueda digitalizar mucho. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees que va a cambiar, ¿no? Con todos los cambios que han habido en los últimos 12 meses en la tecnología. Yo creo que hay mucha parte del trabajo de un analista o una sociedad de banca de inversión que es muy repetitiva. O sea, cambian el conocer el sector, cambian la creatividad que tienes que tener para ofrecerle alternativas estratégicas a un comprador, a un vendedor. Todo lo que es un proceso repetitivo es lo que va a optimizarse con tecnología y por tanto el equipo se va a hacer más inteligente porque al final lo repetitivo, que es lo de menos valor añadido, se podrá automatizar, ¿no? Y eso hay que tener voluntad de hacerlo. Y hace poco, el mes pasado, estuve en Las Vegas en un evento que se llama Dealmax, que organiza la CG, que yo soy ahora vicepresidente de la CG en España, y es una asociación que agrupa a todos los private equities, lenders, investment banks, abogados, etcétera. Y ahí estuve reunido con todos los proveedores de servicios tecnológicos de este segmento y hay agentes de AI que lo que hacen es automatizan los infomemos, hacen como si fuese un analista para que el analista humano se centre en aquello que realmente aporta valor, ¿no? Y no tanto en mover un logo o en actualizar los financials. Al final, y vuelvo a España, España es el mejor país para hacer este tipo de innovaciones tecnológicas a nivel financiero por la accesibilidad que tenemos a los datos. Que luego hay siempre la picaresca de la pyme española, que hay ajustes, como el empresario no conoce el sector financiero, lo delega a una gestoría y los datos pues tardan, etcétera. Pero hay acceso a SABI, todo el mundo puede acceder a SABI. Todo el mundo puede saber qué empresas están vendiendo y qué empresa, quién está comprando, Ujú. con un gap de meses. Pero todo el mundo lo puede acceder. Y esto es un rara avis del país. O sea, y hemos hablado con empresas que hacen algo parecido a Didi en Japón, por ejemplo, donde no ha habido negocio de money. Ahí lo que han hecho es la originación es digital y como no ha habido gente que esté ejecutando procesos, mi KPI diferencial es tener el mayor ejército de personas ejecutando. Por tanto, conecto con, o sea, encuentro potenciales mandatos de venta, Ujú. los macheo con potenciales compradores y mando a alguien a ejecutar. Pero esto funciona porque ahí no ha habido asesoramiento. En el otro lado del mundo, que es Estados Unidos, lo que funciona es tener una especie de CRM para que el broker comparta las oportunidades con sus inversores y genere una especie de pipeline, ¿no? ¿Por qué también? Porque en Estados Unidos no hay obligatoriedad de presentar cuentas. Por tanto, si quieres tener información financiera, tienes que depender de un tercero. Y aquí, en España, ya hay un ecosistema montado de intermediarios
de gente que está asesorando, de muchas empresas que cada vez tienen más problemas de recuperar. Insisto, insistiré en esto. Y sin embargo, tienes mucho capital disponible para invertir con seguridad jurídica, etcétera. Luego hay mucha gente que dice que España está mal, etcétera, sí, genial, pero estamos en el ojo de de muchas personas y muchos inversores nacionales e internacionales, pero muchísimos. Y eso es muy oportunístico. O sea, hay gente, por ejemplo, de Suiza que está mirando entrar en España, comprar compañías. Nosotros hemos facilitado operaciones a empresas, muchas empresas latinoamericanas que quieren entrar en el mercado europeo, fondos americanos que hacen add-ons en España, empresas chinas que quieren diversificar su riesgo político entrando en España comprando empresas. Entonces, la industria, yo creo que el cierre, lo que va a cambiar es que vas a poderlo hacer cierre virtualmente, como estamos Ujú. ahora con el notario. Aún no se puede, pero hay una directiva de Europa que ya hace viable que los trámites notariales sean digitales, por lo tanto llegará. La ejecución se puede automatizar. Obviamente no se puede automatizar y digitalizar una visita a una fábrica con vídeos, etcétera. Aunque los formatos de comunicación de los bancos y de los procesos, yo he visto que están cambiando. Ahora hay mucho más vídeo, más interactividad. Pero creo que lo que acaba de cambiar es que las tareas repetitivas, que a veces se habla de sustitutivos en unas fábricas, al final los bancos son fábricas de documentos. Para mí, uno de los challenges que yo cuando estaba en el banco veía es hay mucha información que se genera, mucho conocimiento que se genera y se pierde. Cuando se termina la operación, se queda ahí, no se Ya, aprovecha. Entonces, lo que estamos haciendo con Dealing de alguna manera es intentar reaprovechar todo el conocimiento que generan las partes de una manera anonimizada, de tal manera que cada interacción entre partes hace la siguiente mucho más rápida. ok, Y en vez de tener el riesgo del equipo que está haciendo deals, por ejemplo, de cerdos, ¿no? O de carnes o de alimentación, y que esa gente se vaya a la competencia, el conocimiento se queda en la plataforma, el conocimiento se queda en la tecnología. Y por tanto, Dili es como un experto de todos los sectores, porque sabemos qué preguntan los inversores, cuándo lo preguntan, qué métricas analizan, cómo son las compañías que analizan, cómo crecen las compañías, las comparamos con el sector, con los códigos CNAE, NICE. Entonces, tenemos mucha información y eso es lo que permite acelerar los tiempos del proceso, ¿no? Y centrarte en lo importante que es tener oferta y tener la demanda y conectarlas lo más rápido posible para ofrecerles métricas, bueno, digamos, estructuras y facilidades para que transaccionen. súper. Gerard, y hablando de volumen, de compra y demanda, ¿no? De supply and demand, tú escribiste un post, tú escribiste un comentario, ¿no? En un post de LinkedIn, donde hablabas que en España hay más o menos 1 millón de empresas o SMEs, ¿no? Con necesidad de manejo. Y en total calculabas que habían alrededor de 3 millones de empresas. ¿De dónde sacas estos datos? O cuéntanos un poquito más la lógica detrás de estos datos. Básicamente, nosotros lo que hemos hecho bastante análisis con el equipo de data de las edades de los fundadores de España, las empresas que han ido cambiando societariamente administradores, consejeros, etcétera, para determinar probabilidades de que tengan necesidad en los próximos años, ¿no? Al año se publican que España cierra 2.000, 3.000 operaciones, pero hay una coletilla, ¿no? Que es que estas son solo las que los asesores, porque quieren aparecer en los league tables, etcétera, las que comparten. Pero hay muchas operaciones que no se comparten, porque uno no tiene asesores, son bilaterales o son tan pequeñas que la gente desconoce lo que es TTR, lo que es Merger Market. Y por tanto, no es que no pasen, sino es que no se reportan. Leyendo lo que pasa en España realmente, pues con los notarios y con los colegios notariales, que eso también es datos que son públicos, no son fácilmente digeribles, pero si consigues digerirlos, se puede ver, pues ves quién compra, de dónde compra, y ves que en España al año, en los últimos 3 años, están pasando alrededor de entre 8.000 y 10.000 operaciones de Wow. compra-venta. Y esto sería como el gap entre reported y unreported, ¿no? Y analizas los tamaños medios y son esos tamaños que identificaba como los que más transaccionan. Entonces, a 10.000, si tienes 1 millón, pues tenemos un mercado que cada año que pasa va a ser más grande que el año anterior. Y eso casa con un problema demográfico que es un poco la necesidad que estamos cubriendo. Una visión más romántica es con este cambio, que en Estados Unidos se llama el Silver Wave, ¿no?
el cambio de transferencia de patrimonio que pasa de generación a otra generación, a una generación que quizá tiene mucha más experiencia financiera, quiere crecer, ¿no? Tiene ganas de crecer, versus el empresario que se ha encontrado en un sector determinado y ha tenido que pues, lidiar con eso y se han quedado pues, a unas facturaciones y se les ha acabado las ganas y las ideas para poder crecer, ¿no? La generación nueva, que es la generación más joven, tiene ganas de crecer, tiene ideas y además sabe cómo, a nivel financiero, sabe cómo estructurar las operaciones. Por tanto, lo que queremos con Dili es fomentar que la pequeña empresa llegue a ser mediana y que la mediana sea más grande de aquí al 2030, 2040, ayudando a poner en contacto todo esto de la manera más eficiente. Ok, muy interesantes los números y la verdad que sí, yo tenía unos cálculos de 2.000 operaciones, pero 8.000 o 10.000 operaciones me dejan un poco, ¿no? Eso facto, mucha tela por cortar aquí, mucha pasta por facturar para Dili también. Nosotros, por ejemplo, hemos identificado con esto, tenemos, o sea, al final sabemos quién compra y dónde compra, ¿no? Como insisto. Entonces, ahí hay empresas de 100 millones de facturación a nivel de ascensores, por ejemplo, que tú las miras y han comprado empresitas de 100.000, 200.000, 500.000 euros de facturación y lo hacen cada año. Entonces, están comprando continuamente. Esas no se publican en ningún sitio, en ningún sitio. Y esas son operaciones. Completamente. Las hemos identificado de esta manera. Hay constructoras comprando pequeños estudios de arquitectura, hay constructoras comprando pequeños instaladores. Eso tampoco sale en ningún sitio. Pero es el mercado más dinámico, es mucho más dinámico de lo que se lee en la prensa, pero muchísimo más. Leía hace poco Logista. Logista, de las últimas 10 operaciones, 8 son pymes. Y es Ya, una compañía cotizada. Estas no se publican seguramente, ¿sabes? completamente. No sale los league tables, sin embargo, seguramente han tenido un abogado. A pesar de que el logista tiene un equipo interno seguramente, pues la pyme tendrá un abogado. Ese abogado desconoce el merger market, desconoce. Normalmente a veces nosotros lo que hacemos es fomentar que utilicen a alguien que tenga experiencia en M&A, porque si no es lo mismo que el abogado que te ha ayudado al divorcio, que es lo que pasa a veces en las pymes, o el abogado que te ha ayudado a un tema de tu casa, que sepa, no ha visto nunca un SPA, ¿no? Entonces nosotros referimos a expertos en esta materia y de alguna manera es por eso que les generamos negocio y por la cual estamos, no competimos, sino que aceleramos todo lo que está en este segmento. Súper. Oye, y hablando un poquito de operaciones de money que se reportan, ¿no? Aquí están entran los fondos de private equity, súper conocidos, ¿verdad? Ujú, Y en los últimos 4 o 5 meses han salido, entre comillas, pocos fondos nuevos, ¿no? Levantando capital o esperando levantar capital en private equity. Entonces, el research que hemos hecho, ¿no? Sabemos que hay un fondo español muy conocido, uno de los insignias en España, que está levantando, ¿no? Fondos deal by deal para cerrar operaciones muy grandes. Incluso cerrado un fondo de continuación para seguir con una transacción o con un deal que tenía desde hace muchos años. Suma Capital también publicó que tiene un fondo de continuación para seguir con una empresa de energía. Nazca ha lanzado un fondo de defensa y aeroespacio, ¿no? Muy grande. ujú, Y el único que hemos visto que está levantando pasta y para invertir en mid-market puro y duro, plain vanilla, ha sido Corfin, que también salió hace unas semanas ujú. con un fondo muy grande. ¿Cómo ves tú el tema del fundraising para los private equities, el deployment, ¿no? ¿Qué crees que va a cambiar o qué crees que está pasando? Que lo veo un poco paradete. Yo creo que también lo que he percibido con Billy y con las conversaciones que hemos tenido, o sea, dry powder, a mí hay una persona que invierte en estos fondos del PIES a nivel europeo, que me dijo, hay dry powder suficiente para que no levanten dinero en los próximos 10 años. Pero Wow. claro, el negocio del private equity, aparte de invertir muy bien, es tener, gestionar activos, ¿no? Y la gestión de activos vienen unos fees, etcétera. Entonces, o sea, el fondo generalista, yo lo que percibo es que cada vez cuesta más porque el LP te dice, oye, ya tienes dinero mío, inviértelo, ¿no? Gástalo, genera valor en las participadas que existen actualmente y cuando hayas generado valor y me hayas deployado de vuelta el dinero, volvemos a reciclar el capital, ¿no? Entonces, a nivel generalista no están saliendo fondos, están saliendo fondos más temáticos, más específicos, y yo creo que es un poco, a nivel comercial lo que está quizá vendiendo más, ¿no? Volviendo a lo otro, que es al fondo generalista, lo que hemos visto nosotros es que hay mucho fondo buscando capilaridad al acceso al mundo pyme para generar add-ons.
Y en ese contexto nos estamos encontrando nosotros muy cómodos porque cada vez tenemos más pymes listadas y por tanto les estamos ayudando a generar estos proyectos estratégicos, ¿no? Y de crecimiento con mucho éxito desde la plataforma. Porque creo que además también el inversor al final, el capital, compite con los que invierten directamente. El Family Office, por ejemplo, Ujú. que había sido pues uno de los LPs, lo seguirá siendo, o sea, no dejan de invertir en private equities, pero a mí lo que me han trasladado es queremos también invertir directamente. Hemos generado un patrimonio gracias a una venta de una pyme, invertimos en fondos, pero queremos seguir estando en contacto con el mundo el tejido productivo, Ya. ¿no? Y crean como una especie de mini equipo de inversión para seguir generando este holding, ¿no? Y luego tienes los industriales, que por ejemplo cuando empezamos a decir me decían, no, es que este segmento no le interesa a nadie, ahora le interesa a todo el mundo. Es un segmento que además en Europa hay 30 millones de pymes y tanto con Italia y España concentramos el 30% de estas pymes, ¿no? Todas tienen, o la mayoría, de aquí al 2030 va a tener un propietario en edad de jubilación. Son rentables, no tienen relevo generacional y por tanto es oportunidad para consolidar, ¿no? Creo que con el tema de las guerras y demás, pues la temática es la defensa, pero también ha salido un megafondo, creo que era Zinven, que estaba haciendo un fondo de mid-market. Mid-market para ellos son empresas bastante grandes, ¿no? Pero es una señal de que todo va un poco hacia abajo. O sea, hay interés de los financiadores de LBOs en bajar y financiar deals más pequeños, ya no los megadeals. Hay interés de las aseguradoras de reps and guarantees de hacer actividad en los deals más pequeños, ¿no? Como que todo va hacia abajo. Hacia abajo no que vaya mal, sino que la gente mira dónde está el volumen y el volumen está en las empresas pequeñas y por tanto es un mercado que cada vez crecerá más. Ok, entonces tú crees que los fondos de private equity, aparte de enfocarse en industrias específicas, van a empezar a enfocarse mucho más en build-ups, ¿no? Y en roll-ups de estrategia. El otro día estaba con un fondo que me dice, mira, yo con el día notario organicé 4 firmas en simultáneo de 4 empresas que tenían 1 millón de EBITDA, porque ya creé el holding, ya era una empresa de 4 millones, con las complejidades que eso Lleva, conlleva, claro. ¿no? Pero, pero son 4 pymes de un Claro. millón, de vida que están en un mismo sector. O sea, al final España, tú te coges el mapa de España y en zonas geográficas tienes polos de actividad. Hay zonas donde hay un sector muy concreto o hay sectores concretos que están en diferentes zonas de España. Si tú eres capaz, si tú ves, me meto 40 empresas de 1 millón de facturación, pues tengo un mercado de 40 millones. Esto es una buena empresa. Tienes que ir poquito a poquito. Si convences, ¿no? Buscas las mejores, las que sean más sinérgicas, están haciéndolo. Hay fondos que están haciendo estas cosas. Y me gustó mucho el ejemplo de y además es la complejidad, ¿no? Imaginarme en un notario en 4 salas firmando simultáneamente la compra, 4 negociaciones diferentes, 4 deals diferentes, que a su vez tienes que generar un holding y crear el equipo directivo que te va a controlar las 4 divisiones, tienen que ser complementarias. Pues muy interesante. Ahí es donde está la oportunidad y donde está el valor realmente Completamente. de los buenos inversores. Estoy completamente de acuerdo. No mucha gente lo hace, ¿no? Hay muchos fondos que evitan este tipo de curro, pero sinceramente creemos que es el valor, especialmente con las cifras que compartes tú, ¿no? Que hay, ¿cuánto? 1.3 millones de pymes, no más del 50% que factura menos de 10 millones, ¿no? Pues está claro. Víctor, vámonos a los otros tipos de inversores, porque ya hablamos de los private equities. Hablemos un poco de los search funds, ¿no? Que publicaste tú un artículo. Últimamente estás publicando Ujú. cositas muy interesantes sobre cómo los search funds, y dices tú, el modelo está saturado en España, con más de 60 search funds ahora mismo buscando. Y yo te doy una pincelada. En los últimos 5 meses, no 5 meses, 4 meses y medio, han salido 5 nuevos search funds, ¿no? Y si seguimos así, estamos hablando que a final del año, en vez de haber 60 search funds, van a haber más de 70, ¿no? Es un 20% de crecimiento. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Por qué crees que es saturado? ¿Cómo crees que va a cambiar? Cuéntanos un poquito también tu experiencia y tu visión. Partiendo de la base que a mí el modelo Sexan me encanta y creo que desde que nació en Stanford, o sea, es un muy buen vehículo. Al final el origen es, hay empresas con patas de relevo generacional, etcétera, ¿no? Llegó a España
los primeros searchers, pues está Nuño Arroyo, Mar Bartumeus, etcétera, han hecho grandes operaciones, ahora a su vez son inversores en searchers, pero muchos invierten en searchers que casi no están en España. O sea, han invertido ya, todos los searchers comparten casi el mismo cap table, ¿no? ¿Por qué creo que está saturado? Está saturado porque compites en un mercado donde hay mucha fragmentación, no te diferencias, o sea, la mayoría de searchers tienen el mismo perfil de background, financiero, consultoría, alguno ha hecho una industria, mismo perfil porque han hecho todo un MBA en casi las mismas escuelas, pero nunca han estado en un polígono trabajando. Nunca han lidiado con un proveedor o un cliente que te hace un impago o con tener que despedir a una fábrica o invertir, etcétera, etcétera. Es decir, hay cosas que sí lo puedes analizar y lo puedes hacer desde el ordenador, pero tienes que ir a la fábrica, tienes que conocer esto, ¿no? Entonces, lo veo saturado porque compites con Family Office que tienen experiencia en esas industrias y mucho más dinero que tú. Compites con industriales que sin duda tienen mucha más experiencia que tú. Y además compites con private equities que tienen más recursos y solamente si ya tienen una participada en ese sector, muchos más experiencia, ¿no? Además, mismos perfiles de searchers, mandas el mismo tipo de email, mandas las mismas cartas, seguro cambias el logo y la cantidad de empresas que a mí me reenvían los emails de los searchers y todos son los mismos. No te diferencias nada. Y buscas, pues, la carta de los Reyes Magos. ¿Sabes? Y todo el mundo busca esa compañía, ¿no? Entonces, y además quieres pagar muy poco, compitiendo con gente que tiene más experiencia. Entonces, eso lo veo saturado. Si tú quieres generar y ganarte al mercado, tienes que pensar en cosas diferentes. Y esa es mi opinión, por lo menos. Y es un poco lo que escribí, ¿no? Que lo que veo es unas tendencias, hay gente que ha evolucionado, searchers que han evolucionado, y es lo que se llama el self-funded search, ¿no? Es el yo buscar una compañía negociar una oferta, un valor, empezar la due diligence o cuando esté empezando ya empiezo a levantar el dinero concreto para esa oportunidad. Que si te fijas es un poco lo mismo que están haciendo los fondos grandes, levantar dinero deal by deal, ¿vale? Completamente. Y eso sí que tiene valor. Además, el modelo de búsqueda tradicional, que estás 2 años de búsqueda, que además no tienes ningún edge, empiezas a analizar sectores en base a las respuestas que recibes de empresas que te contestan, no tienes una tesis formada, sino que es totalmente agnóstico y en base a lo que me manda, me construyo mi tesis, sea más con expectativa, etcétera, ¿no? El self-funded es diferente, es qué sectores quiero atacar, voy a buscar estas empresas y las voy a negociar, ¿no? Pues yo he visto muchos searchers que no han comprado nada y han disuelto el vehículo, ¿no? Además, en la búsqueda tradicional, como searcher tienes el 100% de la responsabilidad y el 20-25% del equity. En el self-funded puedes controlar hasta el 80%, ¿no? Y cedes solo el 20% del equity. Es mucho más pequeña y ahí también, mucha gente me ha dicho, no, es lo mismo comprar una empresa de 2 millones que una de 200.000. El análisis puede ser el mismo, el riesgo no es el mismo. No es lo mismo pagar 5 veces por 2 millones que 5 veces por 200.000. Con 200.000 empiezas, tienes que comer mucho barro, porque hay muchas empresas que no tienen CRM, pues un CRM en papel, no hay un equipo directivo, etcétera, pero ahí está la oportunidad. O sea, obviamente tú llevas una compañía de 2 millones y es más estable, pero tienes menos upside, ¿no? El upside en construcción de valor con paciencia, que al final si eres joven creo que tenemos que tener paciencia, no querer salir a los 3 4 5 años y crear un proyecto de consolidación con sentido. Y ahí es donde yo creo que está la oportunidad de verdad, porque no vas a cambiar, o sea, primero de todo porque compites, insisto, compites con mucha gente que todos estás buscando lo mismo. Por tanto, los nuevos searches que estoy viendo, de que salen del IESE, la mayoría en España salen del IESE, y que me reúno con muchos de ellos, y yo les insisto en pensar en esto. Y en segunda evolución del search bar es lo que se llama el vertical search. Tú publicabas hace poco una chica que había trabajado en KKR, creo que era, en IT, y está Ujú. consolidando el sector de IT a nivel de search bar, pues lo que sería la búsqueda vertical, no el vertical search. Sí. Esto es una evolución también de la saturación. Te tienes que diferenciar. Esa persona sí que tiene un ángulo para comprar compañías de IT. Ya tiene una tesis. Sabe las métricas, sabe qué crecimiento tienen y sabe dónde enfocarse. No es que disparo y en base a lo que me contesten, me analizo una empresa de carpintería, una de utensilios de cocina, una de papelería,
una que hace reciclaje. Y en base a un poco las conversaciones que voy teniendo y de las expectativas y demás, pues me construyo una tesis. Es diferente. Ok, interesante. Y ahora estamos llegando ya a la final de la entrevista, ¿no? Todo va súper rápido porque nos enrollamos muchísimo. Te quería Ujú. preguntar cuál es el futuro de Dili, ¿no? ¿Dónde ves tú a Dili en 2027? Ujú. Yo lo veo Dili siendo referente en el mundo del M&A para pymes, al final con tres verticales. Que es una vertical que es la que tenemos ahora de lo que sería el poner en contacto en, las partes, ¿no? La originación, ser el mayor facilitador de operaciones pyme, con 100, con más de 100, con 100 más de, con más, haciendo más de 100 operaciones al año. Una segunda que sería una especie de una herramienta de CRM para asesores, poder Mm, distribuir sus mandatos, generar un poco pipelines de operaciones, tener un data room interno con IRLs predefinidos que al final siempre son los mismos, que tienen esas capacidades, y luego un capability de datos de este segmento enorme. Enorme, mm. con mapas de calor de zonas de España donde quién compra, qué compra, una especie de emerging market para el mundo pyme y serían como las tres verticales, ¿no? En estas hay herramientas transversales que creo que vamos a añadirle a la plataforma para poder ofrecer los típicos servicios de las grandes operaciones, pero en deals más pequeños. Financiación, por ejemplo, seguros, otro ejemplo, y poder dar esto a escala es donde creo que estaremos. Muy interesante, Gerard. La verdad es que nunca he escuchado un proyecto así y estoy seguro que lo vas a poder montar, ¿no? Como nadie. No tengo ninguna duda. Gracias. Bueno, tú fuiste de los primeros que me animó cuando te conté esto, esta idea, te dije, Sebas, te enseño esto y a ver qué me parece. Y dices, tienes que hacerlo. Y además, tú hablas con todo el mundo de este sector, ¿no? Y es un feedback que me ayudó a lanzarme y a tirarme del precipicio. Sí, fue un precipicio en un momento interesante, ¿no? En pleno COVID, Sí, así que muy eso bien, tío. es. Dejarlo todo, la vida en New York, ¿no? Un buen trabajo en una empresa corporativa, en una startup, lo iba muy bien y lanzarte este proyecto fue muy interesante. Gerard, y hemos llegado al final de la entrevista y siempre tenemos tres preguntas, ¿no? Para las personas, para los profesionales que nos acompañan. Y te hago la pregunta y tú me respondes, ¿no? Lo que se te venga a la cabeza. Entonces, la Vale. primera pregunta es, oye, ¿dónde inviertes, no? La pasta extra que te queda, que seguro que serán unos buenos millones siendo de Ujú. la industria de private equity o del M&A, ¿no? ¿Inviertes en la industria o no? ¿Tú inviertes en real estate, no? ¿Inviertes, no sé, dónde inviertes tú No. Invierto en la industria. He invertido en startups, pero es verdad que he dejado de invertir en ellas. Primero porque no reportan nada de lo que hacen, entonces es algo que me molesta bastante. Y segundo porque es como un long shot. Luego intento invertir en la industria esta, que es al final tejido productivo, o sea, negocios reales o gente que empieza empresas, pero que son empresas ya de la economía real, ¿no? Carnicerías, no sé, panaderías, cosas de estas me gusta participar, me llegan oportunidades y trato de diversificar mi riesgo tecnológico hacia ese segmento, ¿no? Y luego a nivel más hay empresas o fondos que se dedican a prestar dinero, pues formar parte de estos inversores que además es como crédito, al final invertir en crédito, con un retorno interesante, pues de entre 10-12%, y que te pagan mensualmente, que al final te permite reciclar el dinero. Estos son principalmente mi tesis. Súper. La segunda pregunta sería, ¿cómo no? Estoy seguro que hay días, siendo fundador de una empresa que está creciendo tanto, hay días que tienes 8 o 9 reuniones sin parar, ¿no? Eh, ¿Cómo decomprimes, ¿no? ¿Cómo decompress para ir de una reunión a la otra sin estar tan quemado? Especialmente cuando llevas 4 o 5 horas de reuniones. Pues mira, estábamos en la diagonal y muchas veces cuando he estado así, como tú dices, comprimido, lo que hago es bajo, me ando hacia un lado de la diagonal y vuelvo hacia la oficina para que un poco tomar el aire. Y luego sobre todo hacer bastante deporte, cada mañana hago deporte y eso sí que es impepinable, digamos, para poder aliviar y alejar la mente. Súper. Y la última pregunta sería, desde tu punto de vista, y si lo puedes hacer rápido, ¿cuál es el activo con mayor potencial para ti? La pyme. La pyme, sin duda, pero la pyme de verdad, no el mid-market de 50 a 100 millones. La pyme y con proyectos de build-up es la mayor oportunidad. Es donde hay más barro, más trabajo, más riesgo, depende cómo lo veas, pero un riesgo muy controlado a nivel en valor absoluto, ¿no? Pero para mí la mayor oportunidad está en las pymes y los negocios de la economía real. Súper. Pues Gerard, nada, tío. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por apoyar el podcast, ¿no? El proyecto, porque sin ti esto no sería posible. Y la verdad es que fue muy interesante hablar de la tecnología y de la pyme, del barrio real español. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sebas.
Un abrazo enorme. Y como siempre, muchas gracias a las personas que escuchan y ven Inversión Alternativa Podcast, donde desglosamos el universo de fondos de capital alternativo para el mercado hispanohablante. Siempre lo hacemos de la mano de un experto, esta vez con Gerard, así que gracias de nuevo Gerard. Y agradecer también a Dili y a Gerard una vez más por patrocinar el podcast, ¿no? Y Dili, para los que no saben, es la plataforma digital de compraventa de empresas. Así que nada, hasta la próxima.